Bienvenidos, bienvenidas a Breaking Lab, el podcast del Laboratorio de Guión. Hoy tenemos un invitado muy especial. Orgullosamente doy la bienvenida a Juan Pablo Yang, nuestro coordinador académico de la flamante carrera de guión y realización de documental. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás? Muy contento de estar acá. Bueno, me alegro. Sí, la verdad que yo también, contento de por fin haber decidido comenzar esta carrera hace tiempo ya. El laboratorio, vos sabés, tiene varios años, más de 15 ya, sí, más, 17 años, que se dedica a formar guionistas, básicamente guionistas de ficción. Pero ya hace rato a mí que me da vuelta las ganas de sumar realización a todo esto, ¿no? Y me parece que el mundo documental nos permite esa entrada, ¿no? Me parece que es como un lugar en donde es accesible dirigir, es accesible contar una historia con poco, y eso me atrae, me parece que puede atraer a mucha gente, ¿no? Vos te dedicás a esto hace ya tiempo. ¿Cómo ves esta idea del documental? Bueno, me parece una idea súper interesante pasar el recorrido que tiene tu escuela, con el prestigio que tiene, pasar de la ficción al documental. Me parece que es un salto genial, sobre todo porque el documental, a veces uno quizá pensando entre la ficción y el documental, uno dice, bueno, pero el guión se escribe en un documental, ¿no? ¿Cómo es la relación entre la construcción de una historia en la ficción y la construcción de una historia en un documental y cómo se lleva o cómo se ejecuta, ¿no? Es decir, se escribe de la misma manera, no sé cómo abordar el problema de empezar a contar un documental, porque en la ficción uno ya tiene un poco esa estructura, ¿no?, incorporada, y cuando piensa en el documental empieza como la incertidumbre, las preguntas de cómo abordar la escritura de un guión documental. También hay algo en general en este tipo de oficios o en este tipo de ocupaciones que uno en general cree que están como dominadas por la inspiración repentina, ¿no? Por esta cosa de, bueno, se me ocurre salir a filmar o se me ocurre, tuve una gran idea para esto, me voy, me mando y hago y voy un poco a los ponchazos aprendiendo durante la marcha, lo cual no está mal y que en algún momento ya se hizo y está bien eso, pero por otro lado, todo tiene una técnica, todo tiene una manera de organizarse. Incluso un documental en donde hay un montón de cosas que son imprevistas, que no se pueden del todo planificar, digamos, hay una mirada previa, teórica sobre lo que puede suceder, pero el documental está abierto, mucho más que una ficción. Aún así, hay una manera de hacer las cosas, ¿no? Eso es lo que me parece que a veces no está tan claro. Totalmente, totalmente. Y la ficción y el documental se retroalimentan en ese diseño, en ese método de composición. No es que uno, o me gusta el documental o me gusta la ficción, y son dos universos separados, todo lo contrario. Sobre todo, hay toda una suerte como de experimentación o de vanguardia dentro de lo que es el mundo del documental, que incorpora elementos de la ficción de una manera muy eficaz, muy contundente. La idea es que lo podamos ir viendo esto también a lo largo Claro. de la carrera, ¿no? Siempre pienso que la primera película fechada en la historia del cine es un documental, ¿no? Que es La salida de los obreros de la fábrica. Es como el registro documental de una situación cotidiana, en ese momento más bien como de vigilancia del cumplimiento del horario de los obreros. Totalmente, o la llegada del tren, ¿no? Son dos cortos de los hermanos Lumière Claro, del siglo XIX que generaron el nacimiento del cine, básicamente. O sea, el cine nació como documental, sí. claramente. Viste que Y uno de siempre, los fenómenos, de los fenómenos que todavía de alguna forma uno sigue diciendo como, entre comillas, mágico, cuando sabemos que no lo es, pero que en ese momento generó un asombro y sobre todo para muchos filósofos, escritores, pintores, generó un nuevo arte, digamos, que a la vez toma de los de la literatura, de la pintura, obviamente de la fotografía, ¿no? Toma recursos y los reconfigura de una manera extraordinaria, pero ya esos dos cortos, tanto la llegada del tren como la salida de los obreros de la fábrica, eran dos situaciones concretas de la realidad
históricas que sucedían en ese momento, en ese espacio, en ese tiempo, con esos personajes, y quedaron registrados para siempre. Para siempre, claro, sí, Hay increíble. un documentalista escocés, John Grierson, muy importante en los comienzos del desarrollo del cine documental, que decía que el documental es el tratamiento estético o poético de la realidad. Está Es bueno. decir, que de alguna manera nosotros no es simplemente un registro de lo real, sino que ese registro de lo real se le incorpora una visión, una mirada, un pensamiento. Pero el documental trabaja con realidad. Esto es un aspecto que yo creo que es fascinante del universo del documental y que es la gran diferencia con la ficción. Claro, tal Este, cual. Vos tenés que trabajar y lidiar con lo que es, con el documento histórico, con el archivo, con las fotos, con el testimonio directo e indirecto, ¿no? De gente que vive en ese lugar, en ese tiempo, o que es testigo o protagonista de un acontecimiento concreto. Claro, eso es básico como diferencia, porque la materia prima del documental es la realidad. Y Es hay la un punto realidad. en el que, como vos decís, el documental va a terminar siendo una visión, una mirada sobre esa realidad, un armado, un discurso sobre esa realidad, pero la realidad está ahí, ¿no? Lo cual también es como interesante y ambiguo. Bueno, ¿qué es la realidad? Si yo la puedo manipular a mi antojo para un discurso también, ¿no? Pero me parece que, claro, los elementos de la realidad son los que vos, es tu materia prima, es el elemento con el cual vos contás para organizar una historia. ¿Te pasa o ha pasado, evidentemente, que uno sale con una hipótesis, como uno tiene una idea de lo que es esa realidad que va a documentar, pero después forzar quizás llegar a esa hipótesis es peor que dejar que el material vaya para el lado que tiene que ir, ¿no? Bueno, eso tiene de característico el documental en todas sus vertientes, subgéneros, modalidades, porque después obviamente las iremos estudiando en la carrera y me parece que también ese es un elemento súper interesante para aquellos que también les interesa el documental en sus formas más clásicas, pero también la idea es que podamos ir viendo aspectos de una poética, Claro, digamos, y por ejemplo, hay la sensación de que uno empieza con una idea sobre un acontecimiento que está viviendo, que hasta puede ser de la propia vida de uno puede ser, digamos, protagonista de un documental, en el sentido de claro. que uno decide porque considera que la historia de su familia o de su propia historia, por alguna razón, merece ser contada. Digamos, uno puede partir con una idea y terminar armando el documental con otra completamente distinta que jamás pensó que iba a encontrar en el proceso. También se ve en la ficción esto, a veces uno Sí. empieza con una idea y dice, bueno, voy para una comedia y termino ¿no? En un policial negro. No, lo que Pero pasa, que lo que yo estaba pensando eso cuando vos hablabas, que es que un buen proceso de escritura es también un recorrido de autoconocimiento. Es decir, uno empieza a escribir y no sabe bien lo que está escribiendo, por más que tiene idea del aspecto narrativo, ¿no? Tiene una idea, una premisa narrativa, un personaje, un mundo, empezás a escribir. Pero recién cuando estás terminando de escribir o al finalizar esa primera versión, es cuando vos decís, ah, esto es lo que estoy escribiendo, esto es lo que en realidad me doy cuenta temáticamente que estoy hablando. No lo sabía, lo descubro ahora que pude enganchar algunas piezas y tener un panorama general. Eso es para mí un buen proceso de escritura, que obviamente te obliga después a reescribir, ¿no? totalmente, con la salvedad que en el documental, digamos, como dice el gran cineasta, el documentalista Patricio Guzmán, el guión se termina en el montaje, Claro, ¿no? Es decir, claro, uno termina de escribir ese guión con lo que finalmente la realidad le dio. En claro, la ficción, de alguna manera también se da, uno termina de ver la película cuando está ya la película armada en el montaje, pero lo que quiero decir con esto es que el documental, al tener que trabajar y lidiar con documentos de la realidad, sean cuales sean o fueren estos documentos, uno puede escribir, de hecho lo vamos a ver, las etapas del guión documental, pero uno puede escribir una película, estudiar, hacer una investigación muy concreta, pero después tengo que encontrar las fotos, tengo que encontrar los archivos, tengo que lograr que la persona tal dé su testimonio y que me diga claro. lo que necesito que me diga,
Y quizá yo eso no, después lo tengo que cambiar porque esa realidad va cambiando aún sobre la Claro. marcha del proceso creativo. Y eso también es algo fascinante. Hace poco, hace unos años, me vino esta anécdota, que no recuerdo ahora exactamente cuál es este documental, uno de estos documentales más bien de plataformas sobre un tipo true crime, en donde finalmente la persona el objeto del documental, que es alguien que estaba siendo acusado de homicidio, confiesa fuera de cámara con un micrófono abierto cuando va al baño. Claro, Tremendo. imagínate que el documental evidentemente no planificó eso. ¿Entendés? Entonces el tipo como que No, es tremendo. saturado, confiesa con un micrófono abierto cuando estaba fuera de cámara. Es algo extraordinario. Bueno, es que eso es algo que la ficción, digamos, uno puede encontrarse con descubrimientos maravillosos haciendo una película de ficción. Pero el documental, esto tiene como un doble poder, porque se va dando en la realidad de los personajes, digamos, en su realidad histórica. Me ha pasado, ¿sí? Que algo parecido en un documental que escribí y que dirigí, en donde uno de los personajes, sin darse cuenta, casi inconscientemente, tiene una reacción ante las preguntas que le estábamos haciendo, también sobre un hecho trágico, y una sospecha además de homicidio, y el personaje empieza a toser de una forma y que no puede controlar, ¿no? De hecho, se tiene que levantar y se va a la cocina, al baño, a tomar agua, y nosotros nos quedamos con la cámara prendida, y cuando vuelve, el personaje hace como que no pasó nada, ¿no? Y yo decía, pero acá hay algo del orden del inconsciente, del orden, digamos, de lo que el personaje no registra que está diciendo con su cuerpo, que me parece extraordinario. Claro, claro. Finalmente no entró en la película porque generaba un problema que podía tener consecuencias legales, etcétera. Pero yo no tenía duda de que lo que me estaba diciendo con esa gestualidad y con esa tos repentina era sí a la pregunta que yo le había hecho. Y después me Claro, dijo, claro. Mirá vos, ahí pienso también es qué tanto, cuando tenés que tomar testimonios, qué tanto anticipás a la persona lo que le vas a preguntar o no. bueno, Porque, eso es algo que viste en un aspecto, podríamos decir, de los más relevantes de la formación de un cineasta documental, que es cómo trabajar las entrevistas, cómo trabajar el personaje sobre el cual vos estás trabajando tu documental. Es decir, vos es un personaje real, es un personaje que probablemente después vea la película, es un personaje que en algunos casos sabe que lo está filmando, en otras puede ser que no. El cine directo tiene a veces mucho de ese impacto. Y una de las habilidades que los documentalistas tienen que de alguna manera ir formándose un poco con la experiencia, pero otro poco también en una preparación, que es lo que vos decías antes, sobre, no es que uno sale de una cámara y filma un documental, sino que claro, todo esto tiene que ver con un diseño de producción y también con entender la lógica de cómo abordar la construcción de un personaje, con todas esas facetas y dimensiones interesantes que uno estudia como guionista para la ficción, pero ahora con personajes de carne y hueso que también tienen sus resistencias claro, lógico. y que tienen sus temores. Entonces el abordaje de la entrevista y de cómo pensar si les doy las preguntas para que se preparen, si no le digo absolutamente nada para tomarlo por sorpresa y registrar esa reacción Claro, del rostro, esa sorpresa. Bueno, son estrategias y técnicas que pueden variar en función también del proyecto y lo que de la estés naturaleza contando. de la historia. Claro, y también imagino yo cuándo registrás y cuándo no, porque en una entrevista hay un registro formal, digo, hay una preparación, hay un encuadre, pero hay otro tipo de entrevistas incluso, o de situaciones en las cuales quizás tenés que registrar sin saber bien lo que estás registrando, pero para no perderte nada, ¿no? Totalmente, Claro, totalmente. De hecho, bueno, va dependiendo un poco de ese, digamos, desarrollo creativo que uno va teniendo sobre lo que está filmando, ¿no? ujú, Sobre esa realidad que tiene que capturar de alguna forma, ¿no? Hoy el documental tiene esto que vos hablabas de lo abierto en cuanto a la definición del guión, de lo abierto en cuanto muchas veces a un diseño de producción,
A veces hay documentales que se tardan años en hacerse porque eh, no solamente por cuestiones de presupuesto, sino por cuestiones de abordar todo un proceso en el tiempo que tiene que ver con la temática que se está Claro, abordando. claro, Entonces a veces se escribe, se filma, se monta, se tiene un primer acercamiento, se vuelve a escribir, se vuelve a filmar. claro, A veces claro, no, a veces, por ejemplo, esto vos citaste las plataformas, esta suerte como de subgénero documental llamado True Crime, que tiene que ver con crímenes reales que han sucedido, que tienen un diseño de producción casi como una película como de una ficción. película, sí, Esa sí, fue de alguna manera la gran innovación en el documental que vino con las plataformas. claro, claro. Hay Antes como una especie, también, sí, antes también existía, no digo que no hubiera un diseño de producción antes, lo que digo es que al tener que empezar a grabar episodios, solamente lo puedes hacer en un diseño medio preestablecido que te permite acceder a ese presupuesto, a esos costos y que tenés que de alguna manera arreglarte sí. digamos, en ese camino, ¿no? No, y además imagino yo que para seducir a una plataforma, para que financie un documental, le tenés que dar también algo un poco más armado que decirle, mira, me voy a ir a selva amazona a ver qué hay, y, claro, y después ve, no, o sea, decime lo que vas a contar porque si no, Exactamente. Digamos, y claro, además decir, bueno, mira, tengo un primer armado de 5 horas. No, digamos, te necesito no, 58 capítulos, sí, 58 sí, minutos por tal 5 cual, horas. claro, 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 Digamos, claro. entonces, hay algo también, digamos, de toda la experiencia de las ultra diseños de producción que la ficción incorpora según la naturaleza del proyecto, porque uno de alguna manera ha evolucionado mucho eso, que el documental toma para su bien, digamos, ¿no? Ya no es el documentalista que filma cuando puede, y bueno, voy a hacer una película, más allá de que hay algo todavía de esa forma más personal, más acotada, más económica de un equipo muy Sí, reducido, que sí. puede abordar el hacer una película. Hay unos cruces interesantes en ese sentido, que es que, bueno, la forma de trabajo del Pampero Cine, por ejemplo, tiene algo de esta especie de pequeña célula de realización, producción, que filma cuando puede, y la película incluso, si bien entiendo yo que debe tener un armado, también creo que va explorándose a medida que se hace, ¿no? Las películas de Mariano Totalmente. Ginás, las películas, ¿no? Trenkelauken, que dicen que la filmaron 2 veces, porque la primera no funcionaba y se filmó de vuelta. O sea, como hay algo ahí que toma Bueno, mucho La esta Flor, especie no, de no sé qué documental. dura 14 horas, digamos, no sé Sí, cuánto. no, no quiero ni saber lo que, todo el material que tiraron, todo el No me material que acuerdo si tiraron. era así, como se llamaba Las Flores o La Flor, no me acuerdo cómo Sí, se la llamaba flor, en inglés, ¿no? la Flor. flor, la flor. La flor. No, pero claro, Eh, sí, es como hay algo ahí, como el cine como aventura, que la aventura tiene que ver con el rodaje, no tanto con todo lo previo, ¿no? Totalmente, totalmente. No, y el documental tiene esta forma más libre, donde si uno empieza a ver distintas modalidades de documental, esto de, bueno, voy a filmar esto, pero y después esto cómo lo pegás en la estructura. Y el documental tiene una, digamos, flexibilidad distinta a Flexibilidad, la ficción en ese claro. sentido, y creo que es un aspecto también de su propia naturaleza. Y hay documental de autor y hay documental como más industrial, digamos, ¿no? O sea, existe todo tipo, hay un recorrido, una gama diferente de documental. Totalmente. Un poco hay una relación muy interesante, digamos, entre lo que podríamos pensar que es el periodismo, es decir, en el buen sentido, en el sentido, mejor sentido de la palabra periodismo, en el sentido de que uno investiga un determinado hecho, un determinado acontecimiento, y se vale de determinados recursos para lograr un relato, ¿no? Para contar, hacer una crónica de ese acontecimiento que está investigando y del cual puede estar siendo testigo o no, o sucedió hace muchos años. Claro. Es decir, en el sentido de que hay una relación interesante entre lo que es el periodismo, los primeros documentales que la televisión empezó a desarrollar, que después devinieron en programas de televisión, eh, que empezaron a documentar de aspectos quizás desconocidos de la vida o de personajes o de hechos históricos de la Argentina. Me acuerdo del otro lado, de Fabián Polosecchi, O lo sé que sí. Polosecchi,
que fue uno de los grandes, te diría, a mí fue uno de los grandes inspiradores para decidir yo finalmente Claro, estudiar claro. cine. En su momento era un periodista, pero hacía documentales. Claro, hay algo del periodismo de investigación que tiene mucho de eso, ¿no? Que tiene mucho de las herramientas del documental y que a veces no tiene el prestigio del documental de autor, como así llamarlo, Sí, pero de alguna manera nos muestra un poco esta variedad muy heterogénea de posibilidades que el lenguaje documental tiene y por el cual me parece que es interesante que hayas creado esta escuela, esta carrera. mm. ¿Cuáles son Porque, tus tres, cuatro documentales, si tenés que decidir, estos son los tres, cuatro que a mí me encantan y quiero que todos vean? ¿Cuáles son? a ver, Nostalgias de la Luz, bueno, todos los documentales de Patricio Guzmán, es un cineasta documentalista chileno, Sí, Nostalgia de la Luz increíble, lo vi, es espectacular. espectacular. El botón de nácar, también de Patricio Guzmán, es maravilla. Después, bueno, a mí me gusta mucho el documental primitivo, como le llaman. Ajá. Por ejemplo, Grierson tiene una obra que me parece una maravilla, que se llama Drifters. Es un documental sin sonido, todavía el sonido no había aparecido como una herramienta narrativa en ese momento, es en los años 20, y trabaja todo lo que es la vida de los pescadores de arenque en el sur de Inglaterra. Es extraordinario, porque no es lo que se llamaría hoy un documental de observación, Claro, pero te mete en un universo completamente dramático solo con mostrar lo con que hacen esos mostrarlo. pescadores. Claro. O el famoso hombre de Arán, Sí, 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 sí. Claro. ¿no? Estaba O pensando la en trucha en Flaherty, ¿no? Esquimal, Sí. que hay algo de lo fascinante de descubrir un mundo completamente desconocido. Claro, claro. Ahí está Eh, también dónde pones el foco, ¿no? Si en el mundo, en el personaje o en el hecho. Como que ahí imagino yo diferentes lugares donde decir, me agarro esto para hacer el documental. de hecho, digamos, yo por ejemplo a veces leo el diario, ni siquiera el diario, los titulares en los diarios digitales, sea cual sea, y no hay un solo día que digo, acá hay una película sobre esto. Claro, claro. Es decir, es incontable, decía Rodolfo Walsh. La realidad es incontable. Es como que permanentemente hay historias extraordinarias que de pronto si tuviera que hacerlas de ficción no sé si tendrían tanta potencia a si yo las mostrara en su acontecimiento real, en el momento en que están siendo, en donde se están produciendo esos hechos o esos personajes están viviendo lo que están atravesando. No, y también en ese sentido hay una posibilidad, una inmediatez en hacer un documental, o por lo menos en planificar y tratar de tomar el registro, ¿no? Obviamente que hacer el documental llevará su tiempo y su esfuerzo. Pero yo también leo el diario o leo los titulares y también puedo decir, acá hay una película, pero yo en términos de ficción, después empiezo a pensar, ¿y cómo la voy a producir esta película? O sea, ¿quién me va a producir esta película que necesita incontables locaciones, ¿viste? Como qué actor va a querer hacer esto. Y ya entra en otro sistema de elección. Digo, sí, está ahí una película, pero no la veo viable. En cambio, el documental, imagino yo que es, bueno, a ver, organicemos esto, mirada, y salgamos a tomar registro. Lo puedo hacer. Agarro una cámara que no tiene que ser una super cámara No, 70 no, milímetros como filma Nolan. de ninguna manera. De hecho, bueno, esto es una de las grandes posibilidades que la tecnología nos brinda con su desarrollo, porque hoy por hoy, con muy poco presupuesto, vos estás en condiciones de poder hacer una película que se puede estrenar en los cines. Sobre todo una película documental. Porque lo Eh, interesante no es eso, ¿viste? Yo me acuerdo, yo hace unos años se estrenó una película que hizo un director que fue alumno del Lab, del Laboratorio de Guión, como ficción, pero es un documental que se llama Flora no es un canto a la vida. Y Flora no es un canto a la vida está filmada con un celular, a veces mal puesto, porque es medio que filmaba a su tía abuela, es Yair Said filmando a su tía abuela, sus encuentros con su y tía ahí abuela, sí, que es un personaje muy gracioso, y él también es maravilloso. muy gracioso. Y digamos, a veces no le blanqueaba que la estaba filmando. Entonces el encuadre es bastante malo, el sonido hubo que trabajarlo, pero es tan potente el personaje
Y la premisa de la película, porque la premisa es un sobrino nieto, que quiere acercarse a su tía abuela porque intuye que le queda poco tiempo y quiere heredar el departamento, porque la señora no tiene herederos. Entonces, es espectacular. Es Es espectacular. espectacular porque hay un interés completamente ajeno al documental. Exactamente. Pero como declarado en el documental, ¿viste? Pero, claro, la relación va transformando ese objetivo. No, es muy bueno. Pero quiero decir, es tan bueno eso que yo me olvido de que no está prolijo, entre comillas, ¿viste? De que no está bien fotografiado, bien encuadrado, no importa tanto. No importa tanto. Como Claro, si claro. importara en la ficción, digamos, No, no, ¿no? eso es claro, claro, claro. No, pero aún así, aún teniendo, irregularidades en la apuesta o en la captura, en el registro, hoy por hoy hay una tecnología a mano muy buena que te permite llegar a un nivel que las plataformas piden. Eso Claro, también claro. es algo interesante porque uno hace 30 años era imposible. Decir, bueno, Imposible. digo, puedo pensarlo, pero voy a necesitar contratar una cámara, sonido, y eso ya implicaba un presupuesto ya bastante alejado de las posibilidades que puede tener uno si quisiera hacer hoy una película. Claro, claro. No, aparte era película, había que revelarla, viste, había que saber, digamos, tomar registro de eso, fotografiar eso, había que hacer, viste, moviola, no sé cómo, era otro. No, olvidate. Antes Claro, solo el que miraba por el encuadre podía ver el encuadre. claro, exactamente, solo que miraba por el visor, exactamente. Hoy tenés un monitor que todo el mundo puede ver mientras se está haciendo. Claro, Pero bueno, el documental tiene esta faceta que me parece que es súper interesante. A la vez te pone a prueba permanentemente, porque dice, bueno, toma, acá tenés la cámara, un par de luces, un registro, sí, un equipamiento de sonido, arreglate. Digamos. claro. Entonces, ahí viene ese ¿qué filmo? No ¿Dónde tenés están las excusa, ideas? no Bueno, tenés excusa. ahí viene la necesidad, claro, digo, y tenés que tener una idea, tenés que tener una historia. Claro, Digo, con muy poco yo he visto películas documentales extraordinarias, digamos, pero que requieren de un tratamiento, como decía Ariel, poético de la realidad. No es que uno va a decir la realidad es mi película, ¿no? Digamos, va a trabajar con fragmentos de la realidad, pero va a construir, va a reconfigurar estética y narrativamente ese hecho para acercarse a la verdad de ese hecho, digamos. claro. Con la estrategia y con el punto de vista y con la manera de pensar de quién está haciendo el documental, que eso también es súper interesante. Claro, pienso entonces que en una carrera documental, bueno, como en cualquier otra carrera u oficio, ¿no? Por un lado hay que darles la técnica para, digamos, para poder tener ese registro, decir, bueno, cómo se encara una entrevista, cómo se planifica un documental, digamos, cómo ordeno el material, digamos, dónde busco archivo, bla, 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 pero por otro lado, al mismo tiempo, hay que ir estimulando una mirada, ¿no? O sea, Esto que decía Walsh, ¿no? La realidad es fascinante, pero es incontable. Es decir, todo el tiempo hay posibles películas documentales dando vueltas. Porque todo el tiempo la realidad nos está ofreciendo acontecimientos, situaciones fuera del ordinario, digamos, extraordinarias, que tenemos que saber, ver y observar. Yo creo que hay un entrenamiento de la mirada en el cine documental que es súper importante porque te va a ir diciendo acá hay algo, claro. digamos. Obviamente la ficción también, digo, uno se nutre Sí, más de tenés la que realidad, tener un criterio estético y eso viene pero también de mirar hay películas. algo de la imaginación de cuando uno se imagina una película y cuando escribe un guión, digamos que en donde la realidad puede estar como punto de partida, pero que en el documental necesito trabajar con elementos de la realidad. Si no los tengo, no puedo hacerlo. Sí, y además necesito tener una mirada sobre esa realidad, que la voy construyendo durante el mismo hacer, Construyendo, ¿no? La voy a hacer, exactamente. pero claro, también entrenar esa mirada, ¿no? Sí, Que es un poco cómo poner la interrogarse, cámara. sí, eh, es interrogarse a sí mismo también, de por qué quiero contar esto, qué es lo que, dónde está, dónde Totalmente. eso de alguna manera, dónde a mí
me incomoda, me interpela, digamos, me conmueve, ¿no? Porque si no, Bueno, por lo general los fondos de desarrollo de proyectos documentales, además del guión o el tratamiento, o una escaleta o la sinopsis o lo que ya iremos viendo durante la cursada, te piden una motivación, es típica, digamos, claro, ¿no? En el cine documental, en la ficción a veces sí, a veces no, pero no es indispensable. Pero el documental no hay fondo ni festival que busque algún work in progress que no te pida la motivación. Es decir, ¿por qué querés contar esta historia? ¿Qué es lo que esta historia de la realidad que estás proponiendo te interesa, te motiva, te dispara? Entonces también hay algo de esa relación entre lo que de pronto se transformó en mi documental y aspectos de mi propia vida y de mi forma o de mi experiencia o de mi pasado, que de pronto empiezan casi misteriosamente a conectarse, a porque no conectarse, necesariamente claro. uno lo tiene claro y consciente de entrada. Claro, claro, claro. No, no, es realmente fascinante. Aparte, como siento que está muy al alcance, eso es lo más tentador de todo. Bueno, Juan Pablo, nada, como muchas ganas de arrancar la carrera y de ver a ver cómo se va también armando, ¿no? Cómo se va como encajando pieza a pieza, porque a ver, proponemos mirar documentales, proponemos como tener una idea del recorrido histórico del documental, porque también te estás ensamblando en una tradición, ¿no? Te estás como metiendo en algo que ya tiene una historia y que necesitas comprenderla. Una tradición, una historia, un lenguaje, Un digamos, lenguaje, hay aspectos claro. del lenguaje cinematográfico en el documental muy importantes que se tocan con la filosofía, que se tocan con la psicología, sobre todo con la psicología de la percepción, que son sumamente interesantes. Por eso digo, este diseño curricular que propones con esta nueva carrera me parece sumamente flexible para diversidad de intereses y posibilidades que puedan tener, además, eh, y aspirantes, digo, que quieran ingresar, que pueden tener recorridos en otras carreras, no necesariamente tienen que tener la vocación de ser documentalistas, pero sí les puede dar herramientas el documental para desarrollar aspectos de la profesión, sociólogos, historiadores, antropólogos, Periodistas mismos, ¿no? Periodistas mismos. periodistas mismos, Claro. gente ligada con la comunicación y hablar, que de pronto en este año y medio, digamos, de formación que propone la carrera, les permite encontrar las herramientas y el discernimiento y este proceso de maduración personal que la propia experiencia de los propios trabajos curriculares que tiene diseñada la carrera, pues le va a permitir, digamos, acceder a otra forma de mirar la realidad. Buenísimo. Bueno, Juan Pablo, mil gracias por esta charla introductoria. El que quiera saber más, que se meta en la página laboratorioguion.com.ar y ojalá que vengan en grupo a experimentar el cine documental este año, ¿no? Ojalá, sí, nosotros estamos como súper entusiasmados para empezar, así que bueno, los esperamos y a filmar.